Cuando vamos a viajar nos hace falta un pasaporte. Y aunque no lo creas, tú estás en un viaje muy especial a las mansiones celestiales que Jesús ha ido a preparar para ti y para mí. Y tenemos un pasaporte que es la Santa Palabra de Dios, la Santa Biblia. Y tenemos que estudiarla para prepararnos para estar con Jesús por la eternidad. Hoy vamos a estudiar la Palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, con el pastor de la Iglesia Adventista, Efrén Pagán Irizarry. Así que te invitamos a esta próxima media hora que estés con nosotros para estudiar la Palabra de Dios. Te invito a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, quiero presentar la audiencia del programa en esta ocasión para que tú puedas bendecir a cada uno de ellos. Tú los conoces individualmente. Y también que bendigas al pastor Pagán, que ha de presentar la palabra, que tu Espíritu Santo lo puede usar con poder para bendición de cada uno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, vamos a cubrir las últimas 3 partes de este tema que hemos titulado La mujer vestida del sol. Y comenzamos hablando de la luna, el tercer símbolo que aparece en Apocalipsis 12, versículos 1 y 2, es el símbolo de la luna. Y dice Apocalipsis 12:1 en la primera parte: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. La mujer vestida del sol estaba parada, estaba apoyada, estaba cimentada, estaba sostenida, estaba sustentada sobre la luna. Y queremos saber qué representa esa luna sobre la que la mujer vestida de sol está parada. La luna, ustedes saben que no tiene luz propia. La luna no emite luz, no tiene luz propia, no emite luz. Sin embargo, nosotros en la noche miramos una y vemos luz. La luna brilla por la luz reflejada del sol. Un espejo se puede utilizar, no tengo conmigo un espejo, pero ustedes tienen buena imaginación. Vamos a pensar que esto es un espejo. Ustedes saben que esto no tiene luz propia. Si lo pongo en un lugar oscuro, no lo veo. Pero si lo saco, ustedes van a ver la luz que viene de esa lámpara. No tiene luz, la refleja. La luna no tiene luz propia, no emite luz, simplemente refleja la luz que viene del sol. El sol representa primeramente a Dios. Esto no lo habíamos dicho en el tema anterior, pero el sol representa primero a Dios. Dice el Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es Dios el Eterno. Por lo tanto, el sol es un símbolo de Dios. Pero el sol también es un símbolo de Jesús. Dice Apocalipsis 21, 23, la ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por lo tanto, el sol representa tanto a Dios Padre como a Dios Hijo. No podemos ver a Dios. Desde que Adán pecó y se escondió de su presencia. Después que Adán pecó, podíamos escuchar a Dios. Dios le habló a Caín y Caín le contestó. Hubo un diálogo entre Dios y Caín. Así que podíamos hablar con Dios aunque no lo viéramos. Sin embargo, actualmente no podemos escucharlo tampoco con nuestros oídos desde que el pueblo de Israel pidió a Dios que no les hablara directamente, sino que les hablara a través de Moisés. Así que si nosotros no vemos a Dios, es por causa del pecado. Y si nosotros no oímos a Dios, es por causa de nuestro pecado. Lamentablemente no podemos ver a Dios. Y Dios dijo, nadie me puede ver y permanecer con vida. Le dijo a Moisés. Desde entonces, como nosotros sabemos de Dios, si no lo podemos ver, si no lo podemos oír, ¿cómo podemos saber de Dios? ¿Cómo podemos consultar a Dios? ¿Cómo podemos relacionarnos con Él? Y la respuesta está en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice así. En el pasado Dios habló muchas veces
y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. ¿Cómo nos podemos relacionar con Dios desde que Adán pecó? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios desde que el pueblo de Israel le pidió a Dios que no les hablara directamente? Y la respuesta a esa pregunta es que Dios se sigue manifestando al mundo, pero se sigue manifestando a través de los profetas y especialmente a través de Jesús. Jesús fue Dios encarnado. Cuando los profetas hablaban de parte de Dios, Dios estaba hablando. Cuando Jesús hablaba, Dios estaba hablando. Cuando nosotros leemos hoy lo que los profetas escribieron, estamos leyendo lo que Dios dijo. Cuando nosotros hoy leemos lo que Jesús dijo en los evangelios, estamos escuchando lo que Dios dijo. Así que todavía nosotros podemos recibir comunicación de parte de Dios. La luz que emite Dios a través de los profetas y a través de Jesús está contenida en las páginas de la Sagrada Escritura, en las páginas de la Biblia. Esa es la luna sobre la cual la mujer vestida de sol está parada. Es la luz que viene de Dios a través de los profetas, a través de Jesús y a través de los apóstoles. Este texto que vamos a leer ahora, Efesios 2:20, es muy importante para cuadrar lo que estamos diciendo, para que quede claro lo que estamos diciendo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los creyentes en Dios, los creyentes en Jesús, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, se edifican sobre un fundamento, se paran, se sostienen, se cimentan sobre un fundamento. Y ese fundamento es el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesús la principal piedra del ángulo. La Biblia tiene dos partes. Se representa en el Apocalipsis como una espada de dos filos. Tenemos en una parte el Antiguo Testamento escrita por profetas y en la otra parte el Nuevo Testamento escrito por apóstoles. Pero la piedra principal del ángulo es Jesús, el personaje central tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y aunque ese no es mi tema, pero no quede duda, de Jesús se habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con la única diferencia que el nombre Jesús no se usa en el Antiguo Testamento, porque ese nombre fue el nombre que Jesús recibió cuando nació. Pero ciertamente Jesús sí está en el Antiguo Testamento. El fundamento de los apóstoles y de los profetas, con Jesús como la piedra principal del ángulo, es la luna sobre la cual está sostenida la mujer vestida de sol, la iglesia de Cristo en la tierra. Podemos resumir, la luna sobre la que está de pie la mujer vestida de sol es la Biblia. El mensaje de Dios que ha sido dado a través de profetas, de Jesús y de los apóstoles. Y con eso cubrimos el tercero de los símbolos que aparecen en Apocalipsis 12, 1 y 2. Vamos ahora al cuarto símbolo, que es la corona. Dice Apocalipsis 12, 1, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La corona es símbolo de realeza. La corona es símbolo de realeza. La corona la lleva el rey, el príncipe, símbolo de realeza. Los fieles están destinados a reinar, los fieles seguidores del Mesías, los fieles seguidores del ungido, los fieles seguidores de Cristo. Y estoy usando 3 idiomas,
Mesías hebreo, ungido español y Cristo griego. Los seguidores de Jesús están destinados a reinar. Dice Apocalipsis 26, dichoso el hombre que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, durante 1000 años. Sí, los seguidores de Cristo están destinados a reinar con Cristo 1000 años en el cielo. La corona que esta mujer tiene sobre su cabeza tiene 12 estrellas. Y esas 12 estrellas representan en primer lugar a las 12 tribus de Israel, que fueron la forma como Dios organizó la iglesia en el Antiguo Testamento, pero también representa a los 12 apóstoles, que fue la forma que Jesús utilizó para organizar a su iglesia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo 12 tribus del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Nuevo Testamento, 12 apóstoles de la iglesia que Jesús fundó. Hablando de la Nueva Jerusalén y hablando de los redimidos, la Nueva Jerusalén es la ciudad que Dios ha construido en el cielo y que al fin de los 1000 años de Apocalipsis 20 va a descender a la tierra para ser el lugar donde Dios morará con los redimidos, donde Dios tendrá su trono y reinará en el universo desde la Nueva Jerusalén. Y hablando de la Nueva Jerusalén, miren lo que dice Apocalipsis 21 del 12 al 14. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas y a las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Había 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 al sur y 3 al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Así que algunos equivocadamente miran al pueblo de Israel como algo sin importancia, como símbolo de apostasía, pero el pueblo de Israel fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que es la iglesia cristiana, desde que Jesús la fundó hasta ahora, fue el pueblo de Israel antes de Cristo, antes de que Jesús naciera. Y en la Nueva Jerusalén se distinguirá a la iglesia del Antiguo Testamento poniéndole el nombre de cada una de las tribus a las 12 puertas de la ciudad nueva de Jerusalén. Y se honrará a la iglesia del Nuevo Testamento poniendo el nombre de los 12 apóstoles a los 12 fundamentos de esa gran ciudad de Jerusalén. Las 12 puertas llevan los nombres de los 12 hijos de Israel, los 12 fundamentos llevan el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Por lo tanto, la mujer vestida del sol representa al pueblo al que se le comisionó dar la luz de Dios, la luz del Evangelio al mundo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo he estudiado con cierto detenimiento la obra que la iglesia del Antiguo Testamento hacía. Y muchas personas no han captado que Dios unía al pueblo de Israel los que iban siendo salvos, lo mismo que hace hoy. Para mencionar, Caleb, que tanta importancia cobró en la conquista de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, Caleb no era israelita, él era ceneo, pero se incorporó al pueblo de Dios. Rahab es una de las ascendientes del Mesías. Ella no era israelita, ella era cananea, pero se incorporó al pueblo de Dios. Ruth, más adelante, tampoco era israelita, era moabita, pero por la fe en el Dios de Israel se incorporó al pueblo de Dios. Así que el pueblo de Israel estaba cumpliendo su misión
de dar el conocimiento del Dios verdadero en el mundo en el cual se movía. Y muchos de los miembros del pueblo de Israel no eran israelitas de nacimiento, eran israelitas de fe. Lo mismo podemos decir del Nuevo Testamento. Los 12 apóstoles eran israelitas. La iglesia cristiana inicialmente era compuesta por israelitas, mayormente judíos, una de las 12 tribus de Israel. Pero con el paso del tiempo, el evangelio se fue dando a otra gente, a otras naciones, y se fueron uniendo al pueblo de Dios. Llegó el momento en que la iglesia cristiana tenía más gentiles que israelitas. Pero ese es el pueblo de Dios y esa es la misión que Dios le dio. Y llegamos ahora al último símbolo de Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2. Y nos referimos al feto. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer estaba encinta. Y Apocalipsis 12 se inserta en el momento cuando esta mujer está clamando con dolores de parto. Está en el proceso que lleva al alumbramiento. Apocalipsis 12 comienza con la mujer vestida de sol sobre la luna, con la corona de 12 estrellas y encinta. Pero enfoca en el hecho de que estaba clamando con dolores de parto. Estaba en el proceso doloroso del alumbramiento. Por lo tanto, Apocalipsis 12 enfoca en el momento previo al nacimiento de Jesús. Apocalipsis 12, 2 se enfoca en el nacimiento de Jesús, en el nacimiento del Mesías. Hoy nos vamos a limitar solamente a decir que la mujer, esa gran señal que aparece en el cielo, que está vestida de sol, que está de pie sobre la luna, que tiene una corona de 12 estrellas y que está encinta, esa mujer está por alumbrar. Lo que se prometió en Génesis 3:15, tu simiente, la simiente de la mujer le dará un golpe de muerte a la simiente de Satanás. Lo que se prometió en Génesis 3:15 se cumplió exactamente 4,000 años después con el nacimiento de Jesús. Bueno, no exactamente 4,000 años después. Vamos a decir aproximadamente 4,000 años después. Porque no sabemos cuánto tiempo Adán vivió en el Edén sin pecar. La historia comienza, para nosotros la historia triste comienza cuando Adán comió del fruto prohibido. Resumimos el tema que hemos dado en este momento, el tema número 2, la mujer vestida del sol. Esta mujer representa a la iglesia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El hecho de que esté vestida de sol significa que está vestida con vestidos de salvación, que está revestida con el manto de la justicia de Cristo. Es una iglesia de seres humanos pecadores que han acudido por la fe a Cristo Jesús, han recibido el perdón de los pecados y Dios ha perdonado sus pecados y les ha puesto su manto de justicia. Delante de Dios es como si nunca hubiéramos pecado, aunque todavía somos pecadores. La luna sobre la cual la mujer está parada representa la palabra de Dios. Y las 12 estrellas representan primero a las 12 tribus de Israel y segundo a los 12 apóstoles de Jesús. Finalmente, el feto representa al Mesías, representa a Jesús que está por nacer.
Nuestra meta debe ser llevar los vestidos de salvación. Esa debería ser nuestra meta. Nuestra meta debería ser que Jesús perdone mis pecados y enderece mi vida. Todos los que pecamos nos sentimos mal. Todos los que pecamos lamentamos los errores que hemos cometido y quisiéramos no haberlo hecho. Algunos, no todos, algunos de los pecadores que hemos pecado, que hemos reconocido nuestro pecado y que nos lamentamos por haber pecado, algunos pueden llegar al punto de creer que Dios puede no solamente perdonarme, sino también puede enmendarme. ¿Qué significa eso? Dios puede perdonar mis pecados y me puede ayudar para vivir una vida diferente, que no incida nuevamente en la condición pecaminosa previa. Nuestra meta debe ser llevar los vestidos de salvación. Nuestra meta debe ser estar revestidos con el manto de la justicia de Cristo. Si a usted Satanás le dice, usted es un pecador, ¿qué usted está hablando de Jesús? ¿Qué usted está hablando de salvación si usted es un pecador? ¿Qué usted le va a decir? Sí, yo soy un pecador. Pero yo me humillé delante de Dios y Dios me perdonó. Mi corazón tiene la certeza de que Dios me perdonó. Y desde que me perdonó, mi vida ha sido diferente. Ya no voy barranca abajo. Ahora voy subiendo, ascendiendo en mi vida. Sigo a Jesús. Sigo a Jesús. Estamos revestidos del manto de justicia. Adquirir ese manto de justicia, ese vestido de salvación, requiere, en primer lugar, tener fe en Dios. Es confiar en Dios. Y confiar en Dios significa confiar en lo que Dios dice y en lo que Dios promete. Eso es lo que significa creer en Dios. Para creer en Dios yo tengo que estudiar la Biblia. No hace mucho estuve en una cita médica y el lugar estaba muy lleno, muy lleno. Tuve que sentarme muy junto a otras personas porque estaba muy lleno. Habían docenas de clientes esperando ser atendidos y yo estaba acompañando a mi esposa y la persona que estaba a mi lado estaba conversando, las dos personas que estaban a mi lado izquierdo estaban conversando entre ellas mientras yo leía la Biblia. Yo tenía mi Biblia, mi regla, mi bolígrafo y estaba leyendo y subrayando mi Biblia. Y ellas conversaban y una de ellas le dijo a la otra, yo soy una mujer de fe, yo creo en Dios. Y le aseguró a la otra que Dios te va a sanar. Si tú crees, Dios te va a sanar. Y a mí en un sentido me gustó la conversación. Y la conversación se dio porque me vieron leyendo la Escritura. Quiero decirle que la fe que no se basa en la Biblia no es fe. Porque lo que refleja la voluntad de Dios, la personalidad de Dios es la Biblia. Y lo primero que yo tengo que hacer para adquirir el manto de salvación es tener fe en Dios. Lo segundo, debo reconocer mis pecados. Lo tercero, debo repudiar mis pecados. Cuarto, debo pedir perdón a Dios por mis pecados. Quinto, debo creer que Dios me perdona, aunque no me lo diga. Yo debo creer, Señor, tú lo prometiste, que el que se humilla será ensalzado, que el que confiesa sus pecados será perdonado. Tú lo prometiste, creo, ayúdame a creer. Y cuando yo creo, acepto el perdón. Y cuando recibo la paz de Dios, está la confirmación de que Dios me ha perdonado. Lo próximo que debo hacer es amar al que ha perdonado mis pecados. Vivir el gozo de la reconciliación con Dios, disfrutar, cultivar una relación con Dios, agradecerlo y dar testimonio de ello. Eso es lo que debo hacer. Fe en Dios. Admito que soy un pecador, pido perdón, acepto el perdón, amo a Dios, me gozo en mi relación con Dios, agradezco y doy testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Ser un cristiano
es una experiencia personal. Y usted puede tener esa experiencia. Solamente comience por tener fe en Dios. Y si sigue los pasos que mencionamos, sin duda que va a experimentar una nueva vida. Su vida va a tomar una dirección diferente y va a vivir perseverantemente de mira al cielo, una vida de paz, de gozo y de esperanza. Dios conceda a cada uno de los que me están viendo o escuchando el privilegio de vivir esa experiencia. Así sea. Gracias por tu sintonía a Pasaporte al Cielo. Te invitamos a que nos continúes viendo semana a semana. Continuaremos estudiando el Apocalipsis capítulo 12 con el pastor Pagán. Así que te invitamos a que nos veas cada semana por este canal a esta misma hora. Ministerio Pasaporte al Cielo es un ministerio sin fines de lucro de hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el único propósito de llevar la palabra de Dios y compartirla con otras personas. Así que te invitamos a que cooperes con nosotros. Aparece la información en pantalla, comunícate, haznos llegar tu donativo. Para terminar, quiero tener una palabra de oración. Estemos en reverencia. Amado Padre Celestial, quiero presentar la audiencia que ha visto este programa. Tú conoces a cada uno de ellos. Bendícelos conforme a su necesidad. Bendícenos a nosotros para continuar cada día llevando tu palabra a todas las personas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.